Hermanos, estamos estudiando la epístola de Primera de Juan. Estamos en el capítulo 2. Hoy día estaremos viendo el tema condiciones para la vida cristiana o condiciones que se deben dar en la vida cristiana. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en este momento que tu Espíritu Santo lleve cautivo todos nuestros pensamientos a Cristo. Pedimos que tu Espíritu Santo prepare el terreno, le dé la fertilidad, Señor, sea un terreno fértil donde tu palabra pueda brotar, pueda traer vida, pueda actuar según esta voluntad en cada uno de nosotros de la manera que tú quieres. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sea para ti la gloria, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan comienza y sigue este relato, inicia en el versículo 7 con una palabra que es hermanos. Esta palabra en griego es agapetos, es amados. Es decir, existe una relación tan íntima que los receptores son amados por Juan. Juan ama a quien les está escribiendo y les ama de una manera divina, de una forma que solamente Dios puede provocar. Ese es el amor ágape, es un amor abnegado, es un amor que sobrepasa toda barrera. Y aquí está también el hecho de cómo Juan se relaciona con quienes reciben su carta. Y él le dice: no os escribo un mandamiento nuevo. Y nosotros que somos especialistas para la novedad del año, esto es fome. Lo que más se vende es la novedad del año, lo nuevo para este año, lo que va a ser trending, lo que va a ser lo máximo, lo que va a ser tendencia. Esa es nuestra naturaleza. Siempre estamos buscando algo nuevo. Sin embargo, Juan a sus lectores le dice: no se escribe un mandamiento nuevo. Para algunos puede parecer extraño que el hombre de Dios que anduvo con Jesús no tenga nada nuevo que comunicarles. Pero estuviste con Jesús, algún secreto, algún misterio, cuéntanos. Eso es algo que actualmente está muy de moda, las nuevas revelaciones. El Señor me mostró, el Señor me dijo, descubrí esta palabra y que implica abrir un mundo nuevo a tu mente. Y nosotros nos quedamos boquiabiertos y decimos: oh, es un gran hombre o una gran mujer. Pero alguien que estuvo al lado de Jesús, que compartió con Jesús, no se jacta de algo nuevo, sino por el contrario, él dice: no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este principio no se refiere al Génesis, sino se refiere al primer momento que escucharon la palabra de Dios, el Evangelio.
Ustedes recibieron la noticia, no sé en qué año, no sé en qué día, pero cada uno de ustedes recibió esa noticia. Ahora, ¿cómo han vivido desde que recibieron la noticia hasta el día de hoy? Es lo que Juan quiere hacernos entender y nos va a mostrar qué debía haber pasado en nuestra vida. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿O cómo podemos descubrir este mandamiento que está desde el principio? Dice, este mandamiento antiguo es, el texto lo dice, hermano, ¿qué es? Versículo 7. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y mi pregunta es, ¿qué escuchaste tú al principio que te hizo creer en Jesús? Versículo 8. Sin embargo, dice Juan, sin embargo, existe un mandamiento antiguo, y eso está en el libro de Deuteronomio 6:5, y es un mandamiento que todos nosotros conocemos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y está en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan cuál es el primer y gran mandamiento. Y Jesús les dice, el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús fusiona este gran mandamiento. Sin embargo, le dice, por otro lugar, por otra parte, Juan le dice, les escribo un mandamiento nuevo. Y la pregunta surge inmediatamente, no quiero escribir un mandamiento nuevo, pero sí les escribo un mandamiento nuevo. ¿Cómo concilio aquello? Y la pregunta surge inmediatamente, ¿es posible que un mandamiento antiguo se vuelva nuevo? Y la respuesta es sí, porque Jesús encarnó el mandamiento antiguo y nos mostró cómo se debe vivir el mandamiento. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a ver todos los intentos de la humanidad, en particular de Israel y de aquellos que no eran de Israel y que se hicieron prosélitos israelitas. Van a ver todos los intentos por acercarse a Dios, en guardar sus mandamientos. Y van a ver cómo fracasan. Todos. ¿Hubieron excepciones? Sí. Pero todo se sustenta en la gracia de Dios, hermano. Los mandamientos, la ley de Dios, están para revelarnos que no somos capaces de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. No somos capaces de hacer eso. Cuanto más difícil es amar al prójimo con esas mismas características. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. En Él, en Jesús, este mandamiento se cumple y también debiera cumplirse en vosotros. Jesús, a través de su vida, su muerte y su resurrección, nos muestra la forma correcta de vivir el amor de Dios, de entregar el amor de Dios. Es más, Jesús lo lleva a un nivel más alto cuando nos dice, amen a sus enemigos. No es solamente mi prójimo. No. Ama a aquel
que te odia, que te persigue. Y eso es imposible, pues, hermano, no me pidan eso. Es más fácil aborrecer, ¿o no? Sí, pues, hermano. Nuestro corazón se deleita en encontrar un defecto y decir, ¿viste? Fallaste. Y cuando tengo razón lo digo con mayor utilidad, fallaste. Aborrecer es lo natural en nosotros, hermano. Y podemos justificar nuestro aborrecimiento. Cuenta malos chistes. Siempre llega tarde a los ensayos. Se conecta a los 10 minutos de terminar la reunión por Zoom, pero se conecta. Dice que va a venir y no viene. Dice que va a coordinar o predicar y no va a coordinar y no va a predicar. Tenemos argumentos, hermano, para aborrecer. Tenemos argumentos. Inclusive podemos usar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que me la hace, me la paga. Y a muchos quizás nos gustaría aquello. Pero, ¿por qué? Porque reclamamos justicia, ¿cierto? No, si me hicieron daño, no se la pueden llevar pelada. ¿No? Tiene que haber una consecuencia. Mas Dios muestra su amor para conmigo, para contigo, en que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que pecamos una vez, no. Siendo pecadores, una constante, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y quien no entienda eso, le invito a que lea el capítulo 1 de nuevo de Juan. El que dice que no tiene pecados en su vida, no es correcto. Hace a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Por lo tanto, como hay pecado en mi vida, entonces pecaré. Si el hermano Carlos dijo que hay pecado en mi vida y Juan dice que hay pecado en la vida de uno, ¿qué más da? Pecaré para que la gracia abunde. Y Pablo dice, de ninguna manera. Eso es imposible. Si estás pensando así, es porque lo que escuchaste al principio no fue el mensaje correcto. Si tú justificas el pecado en tu corazón, si tú justificas tu conducta de no congregarte, si tú justificas tus hábitos de no leer la Biblia, si tú justificas el hábito de no orar, de no reflexionar en la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Cómo la podemos justificar? A ver, no tengo tiempo. Esa es una de las excusas bien interesantes. No tengo tiempo. Pero Netflix siempre puede generar un paréntesis en mi vida. Pero no tengo tiempo. Estoy cansado. Es otra excusa, ¿cierto? Estoy cansado. Y cuando no estoy cansado, tengo que hacer actividades. Y después que hago las actividades, me vuelvo a cansar. Y vivimos en una rueda hámster justificándonos. Y es terrible la estadística que resultó en Pirque, hermano. Más del 92% de la congregación tiene problemas con la reflexión bíblica, con examinar la palabra, con vivir la palabra. Y este año sí va a cambiar, hermano. Este año cambia todo, ¿cierto? Este año me comprometo
a seguir el plan de lectura que los jóvenes subieron. Me comprometo a no fallar al devocional, a leerlo. Me comprometo. Y el próximo domingo estaré reflexionando y pensando en qué me comprometí. No me acuerdo todavía. El mandamiento antiguo, el mandamiento nuevo, todo calza en Cristo, hermano. Si tú quieres tener la vida que Dios quiere que Dios tiene para ti, hermano, mira, si tú quieres tener la vida que Dios quiere para ti, tienes que conocerle. No de oídas, no de papá, de mamá, de hermanos, de amigos, no, tú tienes que conocerle. Tienes que conocerle. Cuando le conozcas, sucederá algo en tu vida. Tu mente comenzará a ser transformada. Y tu mente va a transformar tus sentimientos, tu carácter. Ya no vas a decir, es que yo soy así. Aunque lo puedes decir, yo soy así. Pero sabemos que el que comenzó la obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Este mandamiento es verdadero y se cumple en Jesús y se cumple en sus discípulos, en los que creen en Él. Y tú lo puedes ver que se cumplió en su vida, que se cumplió en su muerte y que se cumple en su resurrección, porque aún hoy resucitado Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él sí que ama. Filipenses, este versículo lo hemos tocado muchas veces en el año, pero es algo relevante, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y después, en la epístola de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Es nuevo este mandamiento, que os améis unos a otros? No es nuevo. Pero Jesús agrega algo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya es distinto, hermano. Debo amar como Jesús amó. Y es un mandamiento. ¿Y qué pasa con aquel que no guarda los mandamientos? Es un mentiroso. Y la verdad no está en mí. ¿Qué significa que debo amar como Jesús amó? ¿Se necesita teología para entender eso, hermano? Yo les pregunto, ¿necesitamos un curso de teología básica, avanzada, media, para poder entender que debemos amar como Jesús amó? Ahora, ¿cómo amó Jesús? Es tarea tuya averiguarlo. ¿Cómo amó Jesús? Antes de morir, ¿cómo amó Jesús? Entregó amor, hermano. Tuvo compasión de las viudas, de los huérfanos. Se acercó a los más desamparados, hermano. No hizo un grupo pequeño, infranqueable con sus apóstoles y que nadie se podía meter ahí. No. Él trabajó con mujeres, trabajó con publicanos, trabajó con prostitutas, trabajó con lo vil y despreciado de la sociedad, con los esclavos. El amor de Jesús sobrepasa nuestro pedigrí, hermano. El amor de Jesús sobrepasa mi estilo de vida. El amor de Jesús rompe con mis patrones que aprendí
de mis padres y que es inconsciente a veces lo voy transmitiendo a mis hijos y mis hijos lo repetirán con sus hijos. E increíblemente dentro de las congregaciones hay acepción de personas. Juan, en el versículo 8, dice que este mandamiento se cumple en Jesús y en nosotros, y da la razón, porque las tinieblas van pasando. A pesar de lo que tú estás viendo en este momento alrededor tuyo, en otros países, a nivel mundial, que ves que el caos ya no se aguanta más, que ves dolor, que ves tristeza, que ves sufrimiento, que ves mentiras, que ves envidias, que ves tantas cosas terribles, Juan tiene otro panorama y tiene otra visión. Él dice, las tinieblas van pasando. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener claro eso aquí y acá, hermano. Las tinieblas van pasando. Por lo tanto, yo no las puedo atesorar en mi vida. Hay tinieblas en nuestras vidas, hermano. Tinieblas que me llevan a odiar, a menospreciar, a murmurar. Tinieblas que me llevan a no mostrar el amor de Jesús. Hay tinieblas en mi vida. Y solo la luz que está en su palabra las pueden disipar. Por eso que yo voy a la palabra, hermano. Porque no soy perfecto, porque no soy santo, porque no soy justo, porque no he logrado la madurez y no la voy a lograr en este lado, hermano. Y si tú no te acercas a la palabra, jamás vas a poder alumbrar de la forma que Dios quiere que alumbres, que tú seas luz. Jesús lo dijo así: tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Y la luz no es para colocarla en un lugar y colocarle un cajón encima. Y la sal no es para tenerla en el salero. Cuando vemos que hay un caldo ahí cocinándose, que necesita sazón, que necesita vida, la sal tiene que aportar eso, hermano. Y tú y yo somos responsables. Tú y yo tenemos esa tarea. Este nuevo año implica desafíos, sí, porque conocemos la verdad. Y debemos andar según la verdad. Las tinieblas van pasando y a veces ocurre que al ver tanta violencia, tanta maldad, nos preguntamos, ¿cómo es posible esto? Pero en la medida que la palabra de Dios inunde y transforme nuestra mente, lograremos entender este proceso de Dios, que las tinieblas están pasando porque se están disipando primeramente en mi vida y yo afectaré a los que están a mi lado. Sí o sí, hermano, debemos afectar a los que están a nuestro lado. Sí o sí. Y la luz verdadera ya alumbra, ya se muestra. ¿Quién es la luz verdadera? Es la pregunta de Kinder. ¿Quién es la luz verdadera? Y los niños van a decir, ¿no asistieron a esa primera clase? Ya, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Quién es la luz verdadera del mundo? Repitámoslo porque todavía no estamos de acuerdo. ¿Quién es la luz verdadera del mundo? Vamos bien. Tenemos esperanza para nuestros niños, hermano. Y la luz verdadera ya alumbra. Él es el sol de justicia. Y Él está brillando, hermano. A veces las tinieblas y Satanás pueden entorpecer un poco y a veces no puedes ver un poco la luz, pero tienes que estar seguro, el sol está ahí brillando. Y vendrá, y vendrá.
y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es locura para muchas personas. No, es que ya se pusieron fanáticos estos canutos que piensan que el Señor va a venir y va a transformar. Pero cuando vean lo que está ocurriendo en la vida de los cristianos, y eso es lo que Juan nos quiere mostrar, hermano. Si esa luz verdadera ya alumbra, es decir, se muestra, la pregunta es, ¿mi vida está reflejando esa luz? El apóstol nos dice en el capítulo 3, versículo 2 de 1 de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Lo creemos? Sí, amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora Juan pasa en el versículo 9 a lo práctico, a esta evaluación de los que dicen o los que piensan, a lo que es la realidad. El que dice que está en luz, el que dice que está en luz, la pregunta sería, ¿mi accionar anulan mis palabras? ¿Mis acciones diarias anulan mis palabras de luz? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿es posible llegar a aborrecer a un hermano? Yo le pregunto, hermano. Rabia sí podemos tener, nos molestian, sí, pero este aborrecer es detestar, es amar menos, es una constante. Algo está ocurriendo en el corazón de esa persona que está aborreciendo a su hermano. Es una conducta que manifiesta un sentimiento profundo y lógicamente no procede de Dios, porque Juan lo dice en ese versículo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está, ¿qué dice? Todavía en tinieblas. Pero está en la iglesia. ¿Se dan cuenta o no? Está en la iglesia y aún así aborrece a su hermano. A veces puedo aborrecer a mi esposa porque no me preparó el plato de comida que yo quería. Pero me dura poco. O no me planchó la ropa que yo quería venir. El traje dorado, plateado, lindo que tengo. Hermanos, estar todavía en tinieblas significa que la presencia de Dios no está en aquella persona. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué es lo que nos dice Juan en el capítulo 1, 1 Juan capítulo 1? Dios es amor, no, luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay posibilidad que la luz tenga comunión con las tinieblas. Por lo tanto, si tú eres una persona que está en la iglesia y aborreces a alguien, todavía está en tinieblas. Y lo lamento por ti. Porque las obras de las tinieblas son manifiestas, así como las obras del Espíritu son manifiestas. Y hay una mezcolanza en tu cabeza porque tú dices que estás en luz, tú dices que el amor de Dios te tocó, tú dices que lees la Biblia y el Señor te habla y que tienes un devocional maravilloso y que has crecido. Pero si aborreces a tu hermano,
todavía no conoces a Dios. Es pesado, Juan. Muy pesado. Es que él conoció a Jesús en persona, pues, hermano. Por eso él debe transmitir la verdad tal cual es. Y no es un coach espiritual que te llevará a los sentimientos y dice: tú eres una persona esforzada, que te sacrificas por los demás, que te niegas a ti mismo, que entregas amor, que ayudas, que haces tantas cosas maravillosas y que el Señor te tiene en cuenta. No importa que odies a esa persona, el Señor va a trabajar en la vida de esa persona y va a trabajar en tu corazón para que el Señor cambie ese sentimiento de odio por amor. Tienes que nacer de nuevo, hermano. Y nacer de nuevo no es de nosotros. Ninguno quiere nacer de nuevo. Salvo aquel que se le predique el Evangelio y cree en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Jesús lo dijo así, lo estudiamos, hermanos, cuando vimos las bienaventuranzas. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Se recuerdan de ese texto? En Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, y aquí Jesús no se está refiriendo al ojo físico, se refiere a la manera de ver las cosas. Si tú estás mirando las cosas de forma correcta, si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así lo dijo Jesús. Mateo 6, 22. 23 dice: pero si tu ojo es malo, es maligno, mira lo que dice Jesús: todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que tú dices que tienes en ti es tinieblas, Jesús pregunta: ¿cuántas no serán las mismas tinieblas en tu vida, hermano? Y el contexto de este versículo está en hacer tesoros, dónde estamos poniendo nuestra mira, y que ninguno puede servir a dos señores. Si tú dices que tienes luz, que estás en luz, pero aborreces, es que todavía estás en tinieblas. Y Juan juega con estos contrastes. Y en el versículo 10 dice: el que ama a su hermano, en contraposición al versículo 9. El que ama a su hermano es una constante, es parte del carácter del cristiano. ¿Por qué? Porque el amor es el fruto del Espíritu Santo. El amor no es un sentimiento, hermano, por favor. El amor no es un sentimiento que mágicamente viene y uno siente hormigueo y mariposita. Esa visión del amor no existe en la palabra de Dios. El amor es una acción de vida. Tú decides amar, tú decides odiar. Es que me han hecho tanto daño. Yo conozco a una persona que de verdad le hicieron mucho daño, hermano. Su familia se burló de él. Es más, renegaron de él sus hermanos. Los líderes se rieron de él. Tanto políticos como religiosos se rieron de él. Inventaron calumnias contra su vida. Lo golpearon, hermano, de una forma tal como nunca había sido golpeada una persona. Y lo llevaron a la cruz, hermano. Y lo crucificaron.
Si había una persona que podía odiar con justa razón, es Jesucristo, hermano. Y odiarme a mí es lo más justo que Él puede hacer. Porque soy pecador, vendido al pecado. Sin embargo, Jesús nos amó más allá de su muerte. Si Él, que tiene argumentos para odiar y está en la cruz sufriente y dice: Padre, manda fuego del cielo y consume este imperio, inmediatamente todos nosotros aplaudiríamos. Ese es Jesús, porque Jesús realmente se cobró con justicia y acabó con todos los malos. Pero Jesús está ahí en la cruz y ¿saben lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el Dios de este mundo les ha cegado su entendimiento y la luz del Evangelio no le ha resplandecido, hermano. El que ama a su hermano, este es Jesús morando en su vida, permanece en la luz, se queda en un lugar, cultiva una relación, se mantiene en un estado constante, su práctica y estilo de vida se vuelven hábitos. La luz en su vida es una constante, aún con sus tinieblas internas. Está ahí, porque sé que puedo pecar, por eso que estoy alumbrándome, hermano, porque la única manera, y Juan en el capítulo 3 lo dice así: la luz vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y la luz les revelaba su maldad. Y la luz le decían lo que era malo. Por eso lo rechazaron. Y no solamente amar al hermano implica permanecer en la luz. También en él no hay tropiezo. Nunca, hermano, nunca un hijo de Dios actuará para hacer tropezar a alguien, para hacer caer a alguien. Nunca se va a prestar para establecer una trampa para que un hermano caiga. Por el contrario, ayudará al que es más débil. Pero si tú has caído en artimañas y has querido dañar a un hermano, significa que tu vida aún está en tinieblas y te tienes que arrepentir para que la salvación realmente sea real en tu vida, hermano, para que la luz del Señor comience a transformar tu vida. No puedes odiar a alguien, no puedes menospreciar a alguien y decir que estás en luz. Es decir, lo puedes decir, porque aquí hay personas que lo hacían. Pero su final es vergonzoso, hermano. Romanos 5 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente el Espíritu Santo en tu vida puede derramar el amor de Dios y tú lo puedes compartir. No existe otra posibilidad. No es por asistencia a las sesiones de miembros, no es por asistencia a los días domingos, no es por la cantidad de diezmos. No, hermano. Mientras el Espíritu Santo no sea derramado en tu vida, tú jamás vas a poder amar a tu hermano. Jamás. Versículo 11. Juan hace un contraste.
en base al versículo 10. El que aborrece, quizá hemos estado ahí, hemos estado en este rol, hemos aborrecido. Pero aquí Juan establece en esta palabra que es una constante, no es algo así aleatorio, ni tampoco es algo que ocurrió y te aborrecí. No, el que aborrece a su hermano, esta palabra implica un grado de constancia, un grado de guardar en su vida por años. Algo te hizo el hermano y tú no lo has perdonado. Te debo decir que todavía estás en tiniebla. Acude a la luz. Pero el que aborrece a su hermano, y esta es una advertencia para todos nosotros, hermano. Podemos sentir molestia a veces por el que el hermano se estacionó y no me deja salir, está bien, o porque me dijo tal cosa y me llamó la atención, me puedo molestar porque el vino no quedó tan dulce o porque el pan quedó un poquito duro. Me puedo molestar por esas cosas, porque la canasta familiar no traía pan de Pascua o no traía champán. Me puedo molestar. Me puedo molestar. Pero ¿qué pasa con esa molestia? La llevo a los pies de mi abogado y le digo: Padre, pequé contra mi hermano y me arrepiento de mi pecado. Es lo que hace la luz, revela nuestra intención, revela lo que hay en nuestras vidas. Pero el que aborrece a su hermano, de verdad, no se ha sometido a Dios, no ha resistido al diablo. Por lo tanto, el diablo siempre estará cerca de él. Porque la Biblia enseña el efecto contrario. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la cadena. Me someto a Dios, resisto y tengo la victoria. El que aborrece a su hermano está en tiniebla, no es algo temporal, es una condición de vida. Ya se adaptó a la oscuridad, no se siente incómodo odiando al hermano. No se siente incómodo. Y no solamente está en tiniebla, Juan nos dice, y anda en tinieblas. Yo no sé si a ustedes les gusta salir a caminar en la oscuridad. Para mí es muy difícil caminar en la oscuridad si no llevo luz. Lo he intentado en el campo cuando era joven, lo hacía. Salía a caminar. Pensaba que podía caminar por los senderos que hay. Mi tío caminaba de noche, sin linterna, sin nada, pero él lo sabía en su memoria, sabía el camino de memoria, y yo iba detrás, hermano, caminando. Un paso, dos porrazos, otro paso, me volvía a caer, y al otro día, de día, veía el camino y decía, pero aquí está el camino, era tan claro, y yo tantas veces que me caí. Pero hay personas que se acostumbran a caminar en la oscuridad. Y ya no les sorprende el pecado. No, yo sabía. No quise decir nada. ¿Han escuchado eso? No, yo sabía, pero no quise decir nada. Cuando el consejo de Dios es que nos exhortemos en amor, que siempre transmitamos la verdad en amor. Yo sabía. Está en tinieblas, anda en tinieblas. Y lo más terrible es, y no sabe a dónde va. Ciegos, guías de ciegos, que guían a otros ciegos, van a caer en un hoyo, hermano. ¿Y por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Las tinieblas le han cegado los ojos. 2 Corintios 4:6 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es decir, yo hablo del señorío de Cristo en mi vida. Eso no es predicarse a sí mismo, hermano. Tú tienes que mostrar evidencias en tu vida que Jesucristo es el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero si estoy en tiniebla y ando en tiniebla y no sé a dónde voy, es un mensaje alarmante para aquellas personas que son incrédulas y están dentro de la iglesia. Incrédulos dentro de la iglesia. La pregunta es, a nivel congregacional y a nivel personal, ¿estamos entregando el amor de Cristo a los que vienen, a los que se acercan? ¿Estamos reflejando la luz de Dios? Y esto no refleja perfección, hermano. Significa fe. Fe a pesar de mis tinieblas, fe a pesar de mis debilidades, saber que puedo recurrir a Jesucristo por ayuda para que Él me sostenga y afirme mis pasos. Si tú aún no disfrutas del amor de Dios y no sabes lo que es andar en la luz, si no has disfrutado el amor de Dios y no sabes lo que es andar en la luz, tienes que creer en Jesucristo para que seas salvo. No hay mayor misterio. Es creer al mensaje de Jesucristo. Es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y comenzarás a disfrutar del amor de Dios y la luz de Dios guiará tus pasos. Si tú no has conocido a Jesucristo porque aborreces a alguien, yo te pido que puedas reflexionar y comenzar este año votando todo eso. Si eres hija de Dios, tenlo por seguro que el Espíritu Santo que mora en ti te va a permitir votar todo aquello. Pero si ves que no logras votar todo aquello, yo te invito a que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida y puedas votar todo aquello que causa dolor y odio hacia otra persona. No puedes cultivar en tu corazón el odio ni las tinieblas. No puedes. Tienes que resistirte, hermano. Por lo tanto, si hay una lucha en tu vida, te felicito. Estás resistiendo. Si ves pecado en tu vida y te das cuenta y te arrepientes, estás resistiendo. Estás en el camino. Si ya te dejaste vencer y te da lo mismo, vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Vuelve a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que tus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, Señor. Y que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Que tu santidad perfecta, tu justicia perfecta y tu amor perfecto no variarán. Y que en ti no hay sombra, Señor. Por eso queremos acercarnos a ti confiadamente y alcanzar de ti misericordia. Pedimos por cada persona que está en tinieblas y que asista a nuestra congregación o que nos escucha por YouTube y que no ve esperanza para su vida y piensa que
la vida es así, con odio, con rencor. Clamamos para que tu gracia abundante derrame el Espíritu Santo en su vida y puedan creer en Jesucristo. Salva, Señor, para tu gloria. Convence de pecado a aquel que no te ha conocido y a aquellos que se han alejado de ti, Señor, por diferentes motivos, justificados o no, puedan volverse a ti, Señor, y puedan volver al primer amor, a relacionarse contigo y tener una relación de verdad, sincera, Señor. Aún con todas nuestras debilidades e imperfecciones, confiamos plenamente en tu obra y te damos la gloria y la honra a ti, porque solo en el nombre de Jesucristo hay salvación, hay redención, hay restauración y hay vida. Toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.